Esa libertad de culto duró un tiempito nada más, porque Felipe seguía insistiendo en que aquellas 17 provincias no podía existir bajo ninguna circunstancia un solo protestante, y él entendía que había que extirpar a los herejes. Entonces Felipe pensó en el duque de Alba. Y el duque de Alba fue enviado por Felipe a las 17 provincias con una fuerza de españoles e italianos, todos católicos. Y llana y sencillamente, cuando el duque de Alba llegó, según las órdenes que había recibido de Felipe, era que neutralizara la autoridad de la regente, porque la regente fue la que detuvo el proceso ese de la Inquisición, porque se estaban destruyendo las iglesias. Y desde luego llega el duque de Alba y prácticamente neutraliza la autoridad que la regente tenía. Y ahora se nombra un nuevo consejo. Y ese nuevo consejo se le llamó el Consejo de los Desórdenes. Es decir, nosotros vamos a meterle mano a los desórdenes. El pueblo le llamó al consejo el Consejo de Sangre, porque realmente para detener el desorden había que matar. Así es que, fíjense qué dato interesante. Como consecuencia de esa reafirmación inquisitorial, se mataban a los protestantes por ser protestantes, y a los católicos se mataron. A muchos católicos se mataron por no saber defender la fe. Entre ellos, aquellos católicos que no pudieron evitar el que se destruyeran tantos templos, el que se destruyeran tantos altares. A esos también se les mató, porque ya ni sencillamente no supieron evitar las manifestaciones de los herejes. Pero no solamente mataron a esos católicos por no saber. Cualquier persona que políticamente dijera que dudaba de la capacidad del Consejo de los Desórdenes, decir yo tengo duda de que ustedes tengan toda esa capacidad, era suficiente para que se le aplicara la ley inquisitorial. Y lo que es interesante es que de Alba le dijo a Felipe: hay un problema con la ley inquisitorial, y es que la ley inquisitorial exige un juicio, y aquí no podemos hacer juicio. Si queremos extirpar a los herejes, es cuestión de acusarlos de herejes y ahí mismo matar. Por lo tanto, cualquiera que dudara de ese consejo, simplemente con decir yo tengo duda de ustedes, lo mataba. Si no se reían con ellos también. Cualquiera que se opusiera a los nuevos obispos, y de hecho los escoceses no se oponían a los nuevos obispos por ser católicos, se oponían a los nuevos obispos por ser españoles e italianos. Esa era la razón. ¿Por qué tienen que haber aquí obispos extranjeros cuando nosotros podemos? Acuérdense que era un tiempo de afirmación nacionalista, cuando nosotros podemos tener nuestros propios obispos. Ahora, cuando llegó el Consejo de los Desórdenes con de Alba, ya necesariamente era: aquí viene el obispo, el que no lo reconozca y nosotros identifiquemos que hay un acto de desagravio, de agravio, de incomodidad, de molestia, es suficiente para que lo mandemos a otra capilla en el cielo. Pero aquí no se puede quedar. Así es que, ¿qué provocaba esto? Pues esto provocaba el que los escoceses afirmaran entonces su autonomía. Pues desde luego ya no era simplemente una opresión religiosa, era una opresión que política. Pero este movimiento, el consejo inquisitorial, tenía también la facultad para matar a cualquiera que alegara tener autonomía escocesa. Así que
allí respirar por los decibeles más altos del consejo podía resultar en muerte. No había manera. Se dice que la cantidad de muertos fue tal que la fetidez de los cadáveres se podía percibir en el aire, a tal punto que muchas mañanas la ciudad amanecía con cientos de hombres y mujeres colgados e incendiados en los caminos. De hecho, hubo condes escoceses que se manifestaron en contra y estaban en la disposición de no estar de acuerdo. Entre ellos, el conde de Egmont y el conde de Horn. De hecho, estaba el otro conde, Guillermo de Orange. Al de Egmont y al de Horn, de Alba los logró arrestar. Pero cuando fueron a arrestar a Guillermo de Orange se les desapareció. Y fíjese lo interesante de esto: como no pudieron apresarlo, entonces agarraron a su hijo de 15 años y se lo secuestraron y se lo llevaron para España. Desde luego, esto hizo que Guillermo entonces se convirtiera en un rebelde en el clandestinaje, organizara un ejército y fuera a pelear contra De Alba. Pero desde luego De Alba lo derrotó. Volvió de nuevo y se intentó organizar, pero De Alba volvió y lo derrotó. Desde luego, como él estaba peleando con su propio pecunio, con su propia economía, volvió a intentarlo, pero aquí volvió a fallar el éxito. Y desde luego, como él contrataba a soldados mercenarios, pues, y los mercenarios eran mercenarios porque ellos peleaban con quien fuera en la medida en que hubiera chavo. Pues como él ya no tenía capital para pagarle a su ejército, finalmente tuvo que despedir a sus soldados y conformarse con algunos logros que había tenido en alguna que otra provincia, porque sí, él logró hacer algunas cosas en algunas provincias, pero desde luego, como no tenía capital para defender las provincias, lo que hizo De Alba fue reorganizar su ejército y salir entonces en venganza de Orange. Y desde luego volvió a reconquistar las provincias que Guillermo de Orange le había quitado. Y se cuenta, los historiadores dicen, que en esa ocasión mató a los insurrectos, hombres, mujeres y niños, aun cuando estos se rendían. Era una mentalidad de aniquilar, punto, de imponer la ley a través de la fuerza. Claro, había un elemento aquí que nuestro amigo De Alba no podía considerar muy bien, y era el hecho de que Guillermo de Orange había logrado influenciar en algunos piratas, en alguna gente de mar. Los había logrado influenciar con su experiencia de fe, porque Guillermo de Orange, que había sido católico, desde luego se hace calvinista, se hace protestante calvinista, y logra en alguna medida hacerse conocer de estos piratas de mar, que él los bautizó como mendigos del mar, o mendigos del mar. Y desde luego, esta gente empezó a pelear en favor de Guillermo. Y había un elemento interesantísimo. ¿Y sabe cuál era el elemento interesante? Que De Alba